Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 19 de julio del 2021 y esta mañana estaremos abordando un tema interesante para todos los estudiantes, para los maestros y la población en general en relación a cambiar las estrategias para poder salvar la educación en nuestro país. La pandemia del coronavirus ha provocado sin precedentes varios impactos en distintos sectores sociales en el mundo. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de actividades presenciales en el desarrollo académico en distintas instituciones de diversos niveles, tanto en primaria, secundaria como nivel superior. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha planteado incluso antes de enfrentar esta pandemia la situación social de la región, especialmente en el Istmo Centroamericano, donde ya se presentaban algunos antecedentes que ponían en precario las condiciones de salud y educación. Nuestro país, por supuesto, no fue la excepción. De hecho, todos recordamos cómo lo que fue la Mesa en Defensa de la Salud y la Educación Pública, salieron tanto maestros como médicos a prevenir a la población hondureña sobre el desastre y la precariedad en que funcionaba el sistema educativo nacional y el sistema sanitario, esto antes de la llegada de la pandemia del coronavirus. Y bueno, a medida han transcurrido estos 2 años en que Honduras ha sido uno de los países que peor manejo le ha dado al coronavirus, hemos visto las consecuencias que estamos enfrentando hoy, cuando en su momento se debió tomar todas las consideraciones y las indicaciones que los expertos, tanto médicos como maestros, hacían en distintas plazas públicas, pero también se llegó a tal extremo de hacer grandes movilizaciones y manifestaciones en distintos puntos del país, a lo que por supuesto el régimen no atendió en su debido momento. Y es así como hoy estamos manejando de una forma pésima la pandemia que ha dejado graves consecuencias en nuestro país. Sin embargo, en otros países en el mundo se han dado, especialmente en Latinoamérica, grandes ejemplos en el modelo cómo se ha manejado el tema de la educación, que hoy por hoy está en una forma precaria en nuestro país. Ejemplo de ellos son Paraguay, México, también aquí cerca de nosotros el caso de Nicaragua y también en Chile. Esos países previeron con anticipación la situación en la que estaban y sí tenían gobiernos responsables para dar una respuesta ante lo que conocían se venía encima, como es el tema de la pandemia. Y es así como Uruguay, que formó parte de un ejemplo en América Latina y en el mundo, creó las condiciones de conectividad para que entonces los niños en los diferentes centros educativos no se quedaran sin el pan del saber. Pero bueno, estamos en el contexto nacional. ¿Y qué sucedió en Honduras? Mientras estos países estaban dando grandes pasos, en Honduras se ha manejado la pandemia de 2 formas. Con una estrategia de publicidad del régimen que oculta cifras reales de la situación en la que estamos los hondureños y por otra la realidad. Y justamente hoy en nuestros estudios tenemos diferentes testimonios y las personas invitadas en relación a cada uno el trabajo que realizan. Vamos a presentar a nuestros panelistas esta mañana y se encuentra con nosotros un padre de familia, José Armando Girón, quien compartirá con nosotros un testimonio de lo que significa para un padre en estas condiciones poder llevar la educación a sus hijos con escasos recursos económicos para poderle hacer frente y poder adquirir estas herramientas de la tecnología. También se acompaña con nosotros el dirigente magisterial Edwin Hernández, que fue uno de los grandes protagonistas, al igual que otros maestros, padres de familia y médicos, en la defensa, en la lucha de la plataforma en defensa de la salud y la educación pública. También con nosotros el maestro Levi Natanael Vargas, quien compartirá con nosotros su testimonio de lo que significa ser maestro en tiempos de pandemia. Si ya de por sí de una forma natural es difícil, en pandemia es más difícil porque no existen las condiciones de conectividad. Y para conocer
la situación de salud en nuestro país. Nos acompaña a distancia vía Zoom, colaborador nuestro, el doctor Brian Erazo, a quien le damos la más cordial bienvenida a distancia. Según el reporte de nuestros periodistas, más de 1 millón de alumnos no se han matriculado en nuestro país. Y si estamos listos en producción, hemos querido compartir con ustedes esta nota que ha desarrollado la cadena internacional EFE, para que vean ustedes cómo en el mundo están indicando a Honduras y lo presentan como el país que peor ha manejado la pandemia, tanto en el sistema de educación como el sistema de salud. El cierre de los centros educativos y el confinamiento en casa por el coronavirus ha provocado que al menos la mitad de los 2,9 millones de alumnos en Honduras no reciba clases, sobre todo los del área rural, porque no tienen un ordenador ni internet para llevar las clases a distancia. Los elevados niveles de pobreza y la desigualdad social en Honduras aumentan la brecha digital entre los estudiantes. Según un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, más de 1,4 millones de estudiantes, principalmente del sector público, han mantenido la actividad educativa a distancia, mientras que 1,4 millones de alumnos, los de menos recursos, han quedado al margen. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo el 16,6% de los 9,3 millones de hondureños tienen acceso a Internet en su casa y apenas el 12,8% acceden a este servicio desde una computadora, mientras que el 87,2% lo hace desde un teléfono móvil. Los centros educativos públicos y privados de Honduras permanecen cerrados desde mediados de marzo por el coronavirus, que hasta ahora deja en el país 75 personas muertas y 804 contagiados. Si ustedes se fijan en los resultados y los datos que dan los colegas de la prensa internacional, se va como periodista a las fuentes oficiales que de una u otra forma han venido manipulando los datos reales de la pandemia, tanto en salud como educación. Entre tanto, nuestro compañero Isaac relata en su siguiente reporte que han sido más de 100,000 estudiantes, que también compartíamos extra cámara con los maestros, que han dejado de matricularse en el sistema educativo nacional. Un aproximado de 100,000 alumnos a nivel nacional no se matricularon este año en comparación al 2020, según el reporte de matrícula del mes de julio por parte de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. En las cifras se incluyen los centros públicos y privados del país. Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán es donde se registra la mayor cantidad de alumnos sin estudiar, con un total de 29.708 y 15.322 respectivamente. Las causas de este descenso en la matrícula serían principalmente las condiciones en las que se desenvuelve el sistema educativo a causa de la pandemia, la cual ha traído también una crisis económica y de desempleo, por lo que los padres poco o nada pueden hacer para mantener estudiando a sus hijos. Las grandes barreras para recibir el pan de saber que enfrentan los educandos son la falta de conectividad a Internet, así como la de equipo tecnológico y la desmotivación, sumado también el fenómeno de la migración forzada a causa de la ineficiencia del actual gobierno, para el cual la educación no ha sido una prioridad. Para UNE Noticias, Isaac Corea. Bien, esto es lo que se conoce, pero el régimen anunciaba con bombos y platillos a través de sus portales oficiales la adquisición de 200,000, que los 200,000 estudiantes recibirían tablets por parte del gobierno para iniciar a lo que ellos denominaban como la transformación educativa digital. Este anuncio lo desarrolló el julio del año anterior, y este año, justamente el 16 de febrero, cuando se iba a iniciar el periodo académico en nuestro país, en el portal de Casa Presidencial, como ustedes pueden observar ahí, ellos comunicaban que el gobierno de Juan Orlando Hernández iniciaba con la transformación educativa digital con la entrega de 200,000 tablets para beneficiar inicialmente a los estudiantes de tercer ciclo de educación básica y la educación media del sistema educativo a nivel nacional. Las tablets, escuchen, y computadoras serían entregadas preliminarmente a 40 centros educativos en el departamento de Intibucá. Escuchemos bien esta información
porque es parte de la introducción de lo que estaremos abordando con nuestros panelistas esta mañana. Las tablets y computadoras serían entregadas en 40 centros educativos en el departamento de Intibucá por el gobierno de Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con ello se dará un salto cualitativo a una educación incluyente en tiempos de pandemia, era lo que rezaba en los portales. Y también anunciaban que este era un proyecto que se desarrollaba en conjunto con el gobierno y el BID, que estaban impulsando proyectos de internet gratis para estudiantes en distintos puntos del país. Y lastimosamente el resultado de eso es de que hoy no se conoce dónde están los fondos y tampoco se conoce en ninguno de estos centros educativos que hayan llevado estas tabletas, pero lo que sí se conoce es que existe un expediente en el Ministerio Público de Investigación donde se están desarrollando las líneas de investigación para conocer la adquisición de estas tablets por parte del sistema de educación en nuestro país. En ese sentido, vamos a iniciar a conocer ante todos estos antecedentes y toda esta amplia introducción la participación del profesor Levi Natanael Vargas, del Instituto Gubernamental Polivalente en la Villa de San Francisco, un área rural en el departamento de Francisco Morazán, para que comparta con nosotros cómo es la situación de un docente ante la precariedad de un sistema educativo nacional y ahora también con los antecedentes de la pandemia. Bueno, muy buenos días. De antemano, muchas gracias por la invitación. Espero que mi participación sea productiva para que la población hondureña que mira este foro todas las mañanas tenga una visión más clara de cómo se encuentra nuestro sistema educativo en la actualidad. Yo creo que para tener una visión más clara necesitamos ver el contexto de la situación de la educación en nuestro país, porque ha estado en precariedad desde antes de la pandemia. La pandemia lo que vino a hacer fue exponer una realidad que los docentes denunciamos constantemente y que lo que vino a hacer la pandemia fue exhibirla. Déjeme contarle, por ejemplo, en el caso de los docentes del área rural, lo que vemos en las mañanas, estoy hablando antes de la pandemia, lo que vemos en la mañana cuando llegamos al centro educativo es una maratón de estudiantes para ver quién alcanza un pupitre. ¿Quién alcanza un poquito de qué? Un pupitre. Un pupitre, un perdón. pupitre. Los que no corren o los que no llegan temprano, les toca sentarse en el suelo. Cuando llueven, hay que buscar, los docentes buscamos dónde colocar a los estudiantes para que no se mojen por la gotera. Y si vamos a los baños, pues colapsados. O sea, el sistema educativo en nuestro país hace 10 años ha estado completamente abandonado. Si a estos problemas usted ahora le suma el generado por la pandemia, por el COVID-19, resulta que hay que sumarle la necesidad tecnológica que tenemos en los centros educativos. En las áreas rurales, por ejemplo, digamos en mi caso, tengo estudiantes que en sus casas ni siquiera tienen electricidad. Imagínense cómo yo voy entonces a exigirle a un estudiante de estos que tenga una educación en línea. Hay que resaltar que los docentes constantemente hemos estado denunciando las necesidades que se tienen en el sistema educativo y que al Estado nunca le ha interesado de ninguna manera invertir en educación, porque para todos es conocido que un pueblo que no está educado, un pueblo que es incapaz de razonar, es más fácil de manipular. En ese sentido, yo creo que se ha manejado de manera muy mal la situación de la pandemia en el sistema educativo y una vez más, como país quedamos expuestos de que estamos atrasados completamente. También nos acompaña esta mañana en nuestros estudios un padre de familia, José Armando Girón. Vamos a conocer el testimonio de un padre de familia, lo difícil que es la situación para los padres ante las condiciones adversas económicas, el alto índice de desempleo, la falta de recursos económicos para poder adquirir todas estas herramientas tecnológicas y sobre todo
¿Cómo le están haciendo para poder hacer que sus niños no pierdan este año lectivo? Buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días, gracias licenciada por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, ¿verdad? Ya sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, donde me ha tocado enfrentar situaciones donde he decidido, vamos a hablar de la economía y la educación de nuestros hijos. No ha sido muy fácil para mí. Tengo varios años, 3 años y medio de estar sin empleo, y a través de esta pandemia, pues, a veces decido comprar una recarga o la alimentación de mis hijas. Soy papá y mamá de 2 niñas, me ha tocado confrontar una situación bien difícil, y lo que vemos que no vemos un mejoramiento de educación. A veces solo saben decir que la educación aquí, que la educación allá, pero no se miran hechos. Y como padre de familia, hay momentos, hay situaciones que nuestros hijos necesitamos una educación de calidad. A veces no mantengo, no es que tenga un teléfono muy inteligente, ¿verdad? Ya está en malas condiciones, entonces yo lo que hago a veces es hablar con la maestra y decirle, profe, yo hoy no me puedo conectar. No es fácil porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Y yo como padre, uno como padre quiere lo mejor, y tanto para el maestro. Al maestro no se le hace fácil evaluar a un alumno por línea. Es algo muy difícil lo que estamos atravesando a través de esta pandemia, y como padre de familia, yo lo que pido a nuestras autoridades encargadas, que velen por la educación de nuestros hijos, que ya estamos cansados de tantas cosas que dicen que van a ayudar a la educación y no se están dando como son. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de, usted hacía anteriormente la reflexión de las tablets. Mis hijas estudian en un centro educativo que se llama Jaime Romero Zúñiga de Los Pinos. Llegó el ministro de Educación hace poco y no veo, de lo que él tanto prometió ese día en la reunión, no veo ninguna expectativa y ninguna respuesta. Diciendo que iba a haber un mejoramiento de educación, que se iba a preocupar más por los alumnos, y que a mí no me lo contaron, yo presencié ese acto. Entonces yo lo que quiero es, como padre de familia, que si hay algo que no se puede cumplir, que no prometan a la sociedad. No por mí, yo ya estoy en lo que estoy, formado, gracias a Dios, pero sí me interesa la educación de mis hijas. Me interesa porque no es algo fácil lo que estamos atravesando. Y a través de esta pandemia, lo que hace uno, lo que le ha enseñado es a convivir con sus hijos. Como le vuelvo a repetir, licenciada, no es fácil atravesar momentos, decidirse una super recarga o la comida de mis hijas. Me ha tocado llorar a la par de mis hijas, no lo niego, soy padre de familia, no he tenido un empleo hace 3 años y lo estoy viviendo en carne propia. No voy a contar historias ajenas, voy a contar lo mío. Y me ha tocado llorar y decir, bueno, esto es así, hija, ¿y qué le voy a hacer? Pero a veces he tenido que decirle a los maestros de mis hijas, hoy me voy a conectar y mañana no puedo. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro me manda las tareas de la semana, aprovecha el momentito, el día que compró la super recarga de 17 lempiras. 17 lempiras la recarga diaria. Sí. Entonces, porque vivimos en una economía bien difícil. Entonces, yo le digo, profe, pero es que fíjese que hoy me toca comprar, no tengo comida para mis hijas. Yo voy le pido por favor que me ayuden en eso. Gracias a Dios he encontrado maestros que han entendido la situación que estamos atravesando. Entonces, a mí me preocupa la situación que estamos viviendo, que en vez de mejorar, vamos empeorando cada día. Y no me preocupa yo, me preocupa el bienestar de los niños y niñas de este país. Bueno, y pareciera mentira, pero a veces es bastante difícil para muchas familias en nuestro país poder tener 17 lempiras.
y definitivamente que así como a José Armando lo mantiene en esta situación, creo que son muchos padres de familia que se identifican con su caso. Hemos nosotros tenido la oportunidad de ir a las plazas públicas y muchos padres se han acercado a nosotros y por eso este foro esta mañana, porque nos han dicho, Silvia, he tenido que vender mi teléfono, porque muchos padres han tenido que vender el teléfono porque se encuentran en las mismas condiciones de José Armando, desempleados, porque si yo no vendía ese teléfono, mis hijos no tenían comida. Y encima de esto, José Armando, a muchos padres también les ha tocado hacerle frente porque se han enfermado, se han contagiado su familia, han llegado a las salas de emergencia de distintos centros hospitalarios en nuestro país y lastimosamente hay muchas personas que han muerto en las aceras, otros han muerto en las calles y que muchas veces la población que nos está viendo en este momento dice qué impactante lo que está diciendo, pero no siempre los medios estamos ahí para poder grabar y llevarles a nuestros televidentes todos estos cuadros verdaderamente humanos que lo hemos visto como una tragedia humana, un drama humano, lo que estamos viviendo en nuestro país, donde no se han priorizado las necesidades para poder hacerle frente a esta pandemia. Hay una situación, además, profesor Edwin, y es que ante las condiciones expuestas por José Armando, que es un padre de familia a quien agradecemos esa deferencia de compartir con nosotros ese testimonio, en las escuelas se manejaba también, los maestros desarrollaban un trabajo social que era la merienda escolar, donde muchos niños no tenían que comer en sus casas, pero era una motivación llegar a sus centros educativos, porque igual los maestros y los padres de familia se las ingeniaban para poder desarrollar actividades y que los muchachitos pudieran tener una tortillita con frijoles caliente en la escuela. ¿Qué está sucediendo ahora, profe, con todos esos niños que ya ustedes como maestros han desarrollado una gran conciencia social a tal punto de poder comprender la situación que están viviendo muchos padres de familia, incluso ustedes mismos como maestros, a quienes tampoco se les ha pagado al día sus salarios? Y esta situación especialmente de pequeños que antes llegaban a la escuela a recibir una merienda escolar, un vasito de leche, y ahora las condiciones también han empeorado para ellos, que muchos niños en nuestro país ni siquiera tienen acceso a una tortillita con sal, profe. Ese era el objetivo del golpe de Estado en el país. Los que quisieron ver que el golpe de Estado era simplemente contra Manuel Zelaya, se equivocaron en la lectura del golpe de Estado. El golpe de Estado era contra la población, era parte del desarrollo del capitalismo salvaje en América Latina y la reconstrucción del modelo neoliberal. A veces no queremos ver estas situaciones desde el punto de vista ideológico, pero es que ahí está la respuesta a lo que sucede. Después del gobierno de Zelaya, desapareció todas las prebendas que tenía la educación del país, especialmente en dos situaciones especiales, que era la matrícula gratis y la merienda escolar. Desaparecen completamente porque lo poquito que dan los organismos internacionales es una miseria en relación a lo que se necesita en el país. Cuando se da el golpe de Estado, en ese momento Honduras vivía una de las mejores épocas para el sistema educativo nacional. Se abrieron en solo esos 4 años o 3 años y medio un aproximado de 4.000 plazas a nivel nacional. Nunca visto en la patria. El financiamiento de la educación, o sea, se estaba dedicando más presupuesto que nunca en la historia de Honduras. Entonces, por eso ahora lo sentimos y lo resentimos, el hecho de que esas comodidades que tenían los niños, las niñas, ya no las tienen. Mira, la merienda escolar era algo bonito en la aldea. Mira, yo trabajo en la aldea Las Minas, en el sector de Lepaguara, en Jutical, Polancho. Y ahí era bonito ver las mamás, los papás que llegaban con todo el interés del mundo a cocinar a la cocinita de allí que teníamos en la escuela,
hacían pastelitos, hacían arroz, hacían tortillas, enchiladas, catrachas, lo que diera con el poquito que se nos daba, pero que ajustaba. Esta andanada de los neoliberales de América Latina contra el gobierno de Zelaya fue precisamente, no exactamente así como para decir un golpe a Zelaya, no fue un golpe a la población, fue detener ese avance que había en la educación por una simple razón. En Honduras se mira el proceso educativo como algo ideológico también. O sea, nosotros no lo queremos ver desde el lado ideológico, pero ellos sí lo miran así. Es no invertir en educación, porque en la medida que se invierte en educación, la población va despertando y se va dando cuenta de su entorno. Se va a dar cuenta de lo grosero que es el régimen y se va dando cuenta de que no les interesa la educación. Y por el otro lado también tiene que ver la falta de inversión en educación con el hecho de que, lo decía Francisco Morazán, ¿verdad?, que la educación es el alma de los pueblos, pero no es una sola frase de Morazán, es un entorno en el que planteaba que en que esa medida en que le diéramos educación a los pueblos iban a ir desarrollando, especialmente por el lado mental, y que se iba a ir dando cuenta de las realidades de su entorno y especialmente de cómo se administra la educación. Entonces, en definitiva, ese ataque que se dio a partir del 2009 fue precisamente para detener el desarrollo educativo de los jóvenes y los niños de Honduras y de ahí frenar esos altos niveles de incidencia que ya tenía la población en Honduras. Gracias al profesor Edwin Hernández. Y es momento de darle espacio al doctor Brian Erazo en relación a esta exposición que realizaba el profesor Hernández en relación a que en las escuelas los niños convivían, tenían por ahí algunos alimentos. ¿Cómo afecta a la niñez el desarrollo de su intelecto la falta de una buena alimentación? Doctor, buen día. Hola, muy buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio, Silvia, un placer. Una reflexión muy importante que realizar, y no me van a dejar mentir los panelistas, que muchas veces vemos a la escuela desde una visión tradicional que solo creemos que es la transferencia mera de conocimientos. Pero en Honduras, sobre todo en el contexto hondureño, la institución educativa como tal se vuelve el centro de muchas cosas, y eso hay que recordarlo porque aquí vemos lo gravísimo que es esta situación que estamos teniendo hoy, casi 18 años y medio después de iniciada la declaratoria de emergencia, y todavía no tenemos una alternativa para todos esos niños y niñas. Hay que recordar que la institución educativa en muchos lugares es a donde el niño tenía la posibilidad de hacer una segunda merienda, porque según lo hemos visto ahorita, cómo está la situación nutricional en el país en la mayoría de casas, sobre todo ese segmento que ya estaba en condiciones de pobreza extrema, pobreza general, y que ahora más bien se empobreció más, solo con suerte las familias comen una vez al día. Y la institución educativa le permite al niño y a la niña, porque en muchas comunidades, sobre todo en el interior del país, con apoyo de las fuerzas vivas y de distintos actores, todavía este tipo de programas se han mantenido vigentes. Pero mientras tengamos un cierre total, los niños y niñas no pueden tener acceso a ese tipo de alimentación que lastimosamente a un niño no le vamos a decir 2 años después, hoy sí véngase, porque los procesos de nutrición, ya de desnutrición en las edades preescolares y escolares, hay puntos que son irreversibles. Así que no le vamos a compensar de ninguna manera a los niños que ya les están siendo afectados ya por año y medio a raíz del cierre total de los centros educativos. Hay que recordar también que el centro educativo también es esa posibilidad para que al niño no lo hagan trabajar en su hogar, porque si lo ven que está en esta modalidad a distancia, creen que el niño está ocioso y ya lo ponen a trabajar. Esto es sobre todo una realidad
en el segmento rural del país, que recordemos que todavía es la mitad de la población hondureña. El centro educativo se vuelve una válvula de escape también para la violencia doméstica en los hogares. Lastimosamente hay niños que viven una realidad terrible porque hay mucha prevalencia de alcoholismo en la familia hondureña, hay mucha prevalencia de violencia hacia la mujer también, y que también se traslada al niño. Sabemos que el 80%, más del 80% del origen de la violencia sexual hacia niños y niñas viene de las propias núcleo y familia extendida. Entonces también no tenemos esa válvula de escape para los niños. Aquí también los docentes no me van a dejar mentir. La institución educativa también es un espacio para la consejería y la mentoría, que lastimosamente esos procesos de consejería, mentoría, apoyo emocional, motivacional, no nos vamos a engañar, eso no se va a tener por medios virtuales, más cuando las dinámicas son grupales. También en nuestra realidad hondureña, donde el niño y la niña, sobre todo en las zonas urbanas, que vive en hacinamiento, que vive en un solo espacio físico generalmente, ese niño también, su centro educativo, y esto psicológicamente está comprobado, se vuelve un centro también de estímulo, que lastimosamente en el hogar no lo tiene, porque aquí los niños y niñas, hay que decirlo, no tienen los suficientes juguetes, los medios recreativos que deberían de tener, los suficientes espacios físicos en su casa, porque la mayoría vive en hacinamiento. Entonces creo que es una situación totalmente crítica por todos estos factores que acabo de mencionar, porque no solo es el contenido de la educación, sino que el centro educativo como tal representa el centro de todo un proceso social para el niño y las familias mismas. Entonces creo que ya hay que tomar una acción urgente por parte de la Secretaría de Salud. Desde agosto vienen diciendo que van a hacer algunas pruebas para los procesos semipresenciales y presenciales del retorno a clases, desde agosto del año pasado. Que no se le olvide al pueblo hondureño que hace un año ya hicimos pilotos en bares y tenemos año y medio y todavía no se ha hecho ni un piloto en ningún centro educativo. Entonces creo que es una situación muy, muy crítica, que sí creo que también lo lastimoso es que no se ha hecho el abordaje desde el enfoque desde la niñez, que creo que ya ahorita clama por ir progresivamente retornando a clases, que hay que aclarar que los procesos de retorno a clases no nos referimos a que va a ser de un día para otro ni total, sino que son progresivos y mediante análisis de las diferentes zonas, Silvia. Su exposición, doctor, también nos vamos a otro drama humano en relación a las condiciones de hacinamiento en que viven nuestros pequeños en distintas partes del país, donde también se ha visto, como usted lo ha mencionado, un aumento en la violencia doméstica, pero también a muchas niñas que han sido ultrajadas por miembros de su familia por las condiciones de precariedad y de hacinamiento en que viven. Y en Honduras, pues es un país, tal como usted lo mencionaba, donde se han hecho pilotajes para que se dé la apertura en bares, en centros de convivencia social, pero no se están desarrollando los pilotajes para los distintos centros educativos, a tal punto que hoy en nuestro país todos los bares, discotecas están abiertas y entre tanto las escuelas públicas se mantienen cerradas. Y tanta es la importancia que le da el régimen al sistema educativo nacional, que ha priorizado la vacunación justamente a las personas que trabajan en centros turísticos y centros de actividades sociales. Al retorno de la pausa compartimos con ustedes cómo estamos en rojo en nuestro país, pero sin embargo, tal como lo apuntaba el doctor Brian Erazo, los bares, las discotecas se mantienen abiertas y entre tanto el régimen prioriza la inoculación a personas que trabajan en estos centros de diversión. Mientras tanto, los maestros continúan sin recibir las vacunas contra el COVID-19, pero sí
El régimen ya está pensando en que se deben desarrollar clases presenciales sin una estrategia previa a poder garantizar que los maestros deben estar inoculados. Al retorno de la pausa seguimos hablando sobre este tema tan importante para nuestro país. Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV.
En torno a cómo cambiar de estrategia para salvar la educación en nuestro país, en un país donde han definido como una prioridad cerrar las escuelas, mantener bares y discotecas abiertas en medio de que estamos en rojo. Y justamente varios de los médicos a los que hemos entrevistado nos dicen que justamente en estas reuniones sociales es donde más se propaga el virus. Y justamente vea usted lo que sucedía en una discoteca, donde ya al calor del alcohol se dan otro tipo de zafarranchos y donde van a poder observar ustedes que ninguna de las personas que está en este centro social porta su mascarilla porque precisamente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Veamos lo que sucedió acá. Es lo bello. Muchos ciudadanos se aprestaban a disfrutar de lo que era la Eurocopa en distintos bares de la zona norte de nuestro país y lo hacían sin ninguna medida de bioseguridad. Pero aún así, la Secretaría de Salud, el régimen, priorizó que era importante inocular también, primero que los maestros, a las personas que trabajan en el sector de turismo. Somos seres humanos, todos queremos estar inoculados, sobre todo con estas amenazas de las variantes que se están dando, pero ¿cómo poder interpretar una situación como esta donde no se ha sabido definir o priorizar cuál es la población especialmente que debe de estar inoculada? Y abordábamos con nuestros invitados esta mañana y el profesor Levy nos comentaba, si no ha llegado la inoculación ni las famosas tabletas a los cascos urbanos en el país, mucho menos van a llegar las vacunas y estas tabletas a las zonas rurales, profesor. Sí, bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando detrás de cámara, está bastante complicado. Vea, cuando usted va a construir una casa, no lo hace del techo para abajo, sino que se colocan las bases primero. Entonces, el tema de pilotaje es un tema un poco complicado. Quiero decir que no existe nadie más en Honduras que necesite regresar a clases presenciales que los docentes. Los docentes somos los más preocupados por el sistema educativo, pero los docentes somos los que conocemos las condiciones reales de los centros educativos. Con esto me refiero que para que exista un posible pilotaje en el que podamos ir a clases de forma semipresencial, primero tiene que haber una inversión que se note en infraestructura de los centros educativos. Se necesita invertir en aulas de clases que nos garantice que se abran más secciones para que cada sección tenga por lo menos o en condición máxima 10 estudiantes para que se respete el distanciamiento social. Necesitamos que se invierta también en comprar pupitres para que los estudiantes no estén sentados en el suelo. Necesitamos también que se invierta en que cada centro educativo tenga agua potable. Necesitamos que cada centro educativo le garantice cada día que vaya el estudiante a clases una mascarilla porque no podemos trasladar ese gasto al padre de familia. Ya lo mencionaba usted, que muchos padres de familia se quedaron sin trabajo y no podemos darle más carga económica. Entonces, el tema de pilotaje está muy complicado porque en realidad no se ha visto esa inversión en el sistema educativo. Ya se mencionaba eso de las tablets que se pronunció con bombos y platillos, se anunciaron 200.000 tablets que iban a beneficiar a 200.000 estudiantes. Según lo que leí en el diario que publicaron el sábado, de la investigación que está haciendo el Ministerio Público, 3.400 tablets se compraron. No sé si estoy equivocado en ese dato. 3.400 tablets de 200.000. Entonces, cabe la duda entre nosotros los docentes de, ¿será que las autoridades no ven la necesidad que tenemos en el sistema educativo? ¿Será que los que nos gobiernan no son capaces de ver que necesitamos que en verdad se enfoquen en el sistema educativo? ¿O será que lo hacen a propósito? ¿Será que es premeditado que no inviertan en educación porque no les interesa la educación? Y eso es lo que hablábamos.
Profe Edwin, antes de que se diera la pandemia, se levantó todas estas iniciativas, las protestas, alzaron, que nosotros estuvimos dando una amplia cobertura como medio de comunicación sobre la precariedad del sistema de salud y educación en nuestro país. En ese momento ustedes decían no a la privatización de la salud y la educación en Honduras. Y hoy lo estamos viendo que prácticamente en plena pandemia han avanzado todas estas acciones de privatización a tal punto que muchos padres desesperados están haciendo grandes esfuerzos por matricular a sus niños en escuelas privadas que les están garantizando tablets a sus hijos. Y también muchas familias han quedado literalmente en la calle, porque para poder salvar la vida de sus familiares que han sido contagiados con el COVID, han tenido que hipotecar sus casas. Podemos entender esta pandemia que ha sido como un tiro de gracia preparado a través de una estrategia muy bien instrumentalizada por parte del régimen para privatizar tanto el sistema de salud como educación, profesor. Es que definitivamente ese ha sido el entorno del actual gobierno del régimen. Llevar hacia procesos de privatización, porque para eso fueron creados, para eso fue el golpe de Estado, para que ellos estuvieran al servicio de la oligarquía y de la burguesía en general. El proceso privatizador se da en todos los sentidos. Mire, por eso nosotros hemos hablado siempre de la importancia de la unidad del movimiento popular hondureño. Solo unidos pudimos derrotar nosotros al régimen. Y creo que ha sido la derrota más fuerte que ha tenido el régimen fue con la plataforma para la defensa de la salud y de la educación, por una sencilla razón, por la unidad. Y aparte de la unidad, el hecho de las alianzas tácticas y estrategias y que pudimos juntarnos con el sector salud y dar esa fuerte lucha. Después de esas amenazas, que sería peor en este momento la privatización porque logramos nosotros vencer esos PCM, viene la otra situación, la parte que están dando por bajo, la chapeadita por bajo, donde se busca que nuevos actores definan cómo se va a llevar a cabo la salud y la educación por medio del financiamiento. Entonces, en la medida en que se descuide el proceso educativo, en esa medida el padre de familia va a tener que buscar nuevos derroteros, porque nos están vendiendo la idea de que la educación privada es mejor que la pública, y eso es mentira, súper mentira. En primer lugar, los profesores mejor preparados académicamente, para decir algo, están en el sector público, ¿verdad? El 90% ya de todos los docentes del sector público tienen al menos un grado de licenciatura y especialidad en los diversos campos. Pero la propaganda estatal ha venido dándose en cuanto a desprestigiar la labor docente a nivel público. ¿Para qué? El gobierno se descarga un poco, porque a menos alumnos en los centros educativos públicos, menor inversión del gobierno, menor compromiso del gobierno con las escuelas. Entonces, pretenden entonces que esa huida hacia el sector privado se dé en función de que la educación en el sector público es pésima. Esa es la propaganda del Estado, eso es lo que han querido entender. Y eso va a ser peor de aquí a 5 años, cuando los resultados verdaderos de esta pandemia. De aquí a 5 años entonces van a salir con el discurso. Esperamos que ellos ya no estén, que no vuelva la derecha al poder, ¿verdad? Y entonces esperamos que no estén, porque si no, el régimen le echaría la culpa a los docentes de lo que se está dando en ese momento, a sabiendas de que eso son secuelas de lo que va a quedar aquí. Le doy un ejemplo. En el plano preescolar, o prebásica como le llamamos ahora, no estamos desarrollando motor fino ni motor grueso con los hipotes, porque eso es presencial. No estamos desarrollando orientación arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás y adelante. No estamos desarrollando valores, ni éticos ni morales. Y entonces, esos resultados se van a ver en los grafos de los hipotes que no tuvieron motor fino que desarrollar. Entonces, de aquí a 5 años, la letra de estos hipotes va a ser pésima. ¿Y la culpa va a ser de quién? Del profesor. Entonces, precisamente, desprestigiar al sistema educativo nacional
es parte de la función, no solo en Honduras, en toda Latinoamericana, del modelo neoliberal. Porque así van a generar espacios para la empresa privada. El padre descontento por la educación de su hijo, aunque el padre no está viendo la educación de su hijo porque está trabajando, pero el padre descontento por la propaganda del Estado, entonces viene y trata de llevar a su hijo hacia la educación privada, ¿verdad? Entonces, esto es parte, todo tiene que ver con esa entrega de los, a mí no me gusta llamarle servicios, porque ni la salud y la educación es un servicio, la salud y la educación es un derecho humano. Entonces, entregar este derecho humano a las empresas privadas es parte del plan de expansión de la empresa privada en la educación nacional. Por eso lo que nos decía el doctor, ¿va? Esos cambios, inclusive mentales, que van a tener los hipotes en su momento. Y en ese sentido también es difícil para muchas familias hondureñas poder tener ese acceso a la educación privada, igual a la salud privada. En ese sentido, José Armando, ¿ha tenido usted alguna experiencia? Ya nos relataba lo difícil que es para un padre poder obtener o tener a disposición 17 lempiras diarios para poder hacerle frente a la educación de sus hijos. ¿En su familia ha tenido algún testimonio en relación a contagios de COVID? ¿Cómo lo ha enfrentado? Como sabemos, ¿verdad, licenciada? Ha sido, bueno, a mi casa no ha llegado, pues, gracias a Dios, pero sí he visto en otras familias más cercanas que es algo muy difícil, porque recuerde que vivimos en un país que no estábamos preparados. Esta pandemia, hay momentos en la vida que uno a veces se pregunta, ¿por qué estamos atravesando esta pandemia? ¿Por qué es lo difícil que nosotros vivimos? Pero nosotros no, como ser humano, no nos preguntamos en qué estamos fallando y qué cosas estamos haciendo de bienestar que a Dios no le agradan. Pues me ha tocado enfrentar situaciones que de lejos ir a ver un familiar, y es algo que a uno le duele porque es su familia. Cuando nosotros en la población estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a darnos un abrazo, a tener acercamiento, más comunicación con el ser querido, y hoy no lo tenemos. Entonces, son cosas que se están viviendo a diario. Muchas familias están atravesando este proceso que no es fácil. Entonces, aquí lo único que nos queda es pedirle a Dios que Dios tenga el control, ¿verdad?, y la misericordia de nuestras familias y de la población entera, ¿verdad? Doctor, ¿qué tan importante es la combinación de la educación para el manejo de esta pandemia? Porque también el profesor Hernández decía de que era importante esa educación cívica, la educación, el acercamiento con los niños, los valores que también se imparten en los centros escolares. ¿Cómo combinar esa educación para que los pequeños también conozcan lo que es esta pandemia y de una u otra forma psicológicamente también impacta en ellos, doctor? Totalmente, y por eso ahorita la máxima debe ser que tenemos que buscar una manera para poder cambiar esta situación, cambiar la estrategia, como se llama el programa del día de hoy, porque como les mencionaba, hay cosas irreversibles que ya a los niños no les podemos devolver, como decía también la médico que se hizo viral, que falleció su hermano. A esos niños, aunque hoy les demos todas las computadoras, aunque hoy regresemos a clases, ya nadie les va a poder devolver sus neuronas que perdieron por la desnutrición. Ya nadie les va a poder devolver el trauma de esa violencia doméstica sistematizada y recurrente que hay en el país, lastimosamente. Ya nadie, que es otra situación, ya nadie va a poder devolver ese niño que ya migró. Otra situación gravísima, un niño o una niña que ya no se matricula por 2 años
porque solo del año pasado está el dato y esto de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Si nos fuéramos a datos no oficiales pudiera ser más, pero solo del año pasado hubieron más de 300,000 niños que desertaron. Lo que mencionaba, más de 100,000 niños que no se matricularon este año. Para que esos niños regresen si ya empezaron a trabajar es muy difícil. Hay cuestiones que ya básicamente van a ser casi irreversibles. Y ahí hay que hacer una aclaración, porque cuando pensamos en un piloto no nos referimos a hacerlo a nivel nacional, porque eso, como ustedes bien lo plantean, es imposible, no hay las condiciones y porque tenemos focos de contagio al alza ahorita en el país. En esos lugares no se puede realizar, pero sí se puede hacer una estrategia en aquellas zonas, porque aquí el 85% de los casos donde se maneja en las zonas metropolitanas, Choluteca, Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, etcétera, etcétera. Pero todos los países han empezado en las zonas rurales, donde los contagios son muy, muy bajos, hasta nulos. Aquí tenemos muchas aldeas y caseríos que no tienen contagios, por ejemplo. Entonces ahí es a donde deberíamos de empezar, también con los centros que tengan un poco de mejores condiciones, porque sabemos que el sistema es precario al 100%, pero hay dentro de toda esa red algunos establecimientos que tienen ciertas mejores condiciones, porque hay que hablar los datos duros. Al día de hoy, de América, de toda América, solo hay 3 países que no han tenido ni un avance en este tema, ya sea semipresencial, híbrido, presencial completo, como lo quieran llamar. Solo hay 3 países que no han tenido avance: Venezuela, Perú y Honduras. Entonces, ya cuando lo miramos en el mundo, de los casi 200 países, solo hay 7 que no han tenido un retorno, ya sea en modalidad semipresencial, presencial a clases, y ahí está Honduras de nuevo. 7 países. Ustedes se pueden meter hoy al observatorio de la UNESCO, que está monitoreando esto de los avances, de por lo menos que desde el Estado se tenga un porcentaje pequeño de avances en la apertura a clases. Solo hay 7 países en el mundo y ahí está Honduras. Entonces, creo que debemos en ese accionar más bien, de enfrentar al Estado, de buscar las formas, así como se hizo en salud. En salud, si nos hubiéramos quedado esperando al gobierno central, no se hubiera abierto ni un solo triaje. Fueron las fuerzas vivas, las organizaciones en los municipios, las corporaciones municipales, algunas empresas privadas y sociales en los municipios que empezaron a montar los primeros cimientos de los triajes. Porque imagínense, haciendo la analogía, que nosotros como personal de salud hubiéramos dicho: no, los centros de salud todos están precarios, que es una realidad. Ustedes no se imaginan cuál es el porcentaje de centros de salud que no tienen agua ni saneamiento. Pero no se podía tener esa postura de que porque estábamos en esa situación, bueno, no demos atención. También eso hay que tratar de poder ser más críticos en este aspecto, tomando en cuenta el contexto, porque tenemos un contexto básicamente de emergencia sanitaria, pero también un contexto de dictadura, básicamente. Entonces no vamos a esperar que este régimen resuelva en 12 meses lo que no hizo en 12 años. Entonces creo que ahí sí tenemos que tomar conciencia. También muchas veces se dice el tema de la vacunación. Yo la otra vez escuchaba a un dirigente magisterial, yo sé que hay fraccionamientos dentro del movimiento magisterial, que decía que hasta que no vacunaran a todos los estudiantes no se iba a poder retornar a clases. Eso no hay ni evidencia para ese tipo de posturas, y hay más de 10 países de Latinoamérica que iniciaron ya procesos semipresenciales antes que existieran ya vacunas aprobadas. Entonces también ese tema de porque no me han vacunado tampoco es como el extremo de no lo voy a hacer. Y ahí está Haití, por ejemplo, que ahorita está en una crisis terrible, pero Haití, antes que hubieran, ¿cómo es que se llama?, vacunas aprobadas, como ellos tenían una situación parecida a la de Honduras, que ahí pusieron sobre la balanza qué pesa más, la niñez
o arriesgarnos. Al final el enfoque fue, ya los niños y niñas no pueden seguir así porque la desigualdad se nos va a desbordar y más bien este proceso solo se va a ir profundizando. Al escuchar su exposición, que en relación a lo que es nuestro contexto nacional, se debe de desarrollar como un pilotaje en las zonas menos afectadas por el coronavirus para que los niños puedan iniciar el retorno a clases. Como una estrategia podría ser 15 días sí, 15 días no, pero es evidente también, como lo han explicado los maestros, en el sentido de que se necesita que los niños regresen a las aulas, que tengan ese contacto con sus amigos, con su maestro, en las condiciones psicopedagógicas adecuadas en medio de esta pandemia que también deja daños irreversibles en nuestra niñez, en nuestros maestros y sobre todo en nuestro contexto social. Vamos a hacer una ligera separación. Al retorno de la pausa vamos a compartir si los maestros que están en nuestros estudios también están de acuerdo en que se puedan ir desarrollando estos pilotajes para ir abriendo de manera sistemática los centros escolares donde menor incidencia de coronavirus hay en nuestro país. Ya volvemos. Raúl a la cuenta de ahorro de María será en este momento sin ninguna escala. Directo de Western Union a la cuenta de ahorro Banco Atlántida al instante. Con Banco Atlántida, ahora tus remesas van directo a tu cuenta de ahorro, gracias a nuestra alianza con Airpac, representante de Western Union en Honduras. Dile a tu familiar que te envíe las remesas por Western Union sin escalas. Únicamente tienes que dar tu número de cuenta de ahorro de Banco Atlántida y de inmediato la recibes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV.
estrategia para salvar la educación en nuestro país, pero cambiar la estrategia, ¿qué implica? ¿Tendríamos que cambiar el régimen? Este régimen que definitivamente hemos visto que no le interesa ni la salud ni la educación pública, tal como lo revela el siguiente reporte de Alexa Cáceres. No es nada nuevo que se reporten denuncias de las precarias condiciones de las instalaciones de los centros educativos a nivel nacional. Es un problema de años. Durante un largo tiempo, la administración del sistema educativo no es la mejor y menos favorecedor es la asignación del presupuesto para esta área. Al menos, las cifras evidencian que en el transcurso de los últimos 10 años, la educación de niños, niñas y jóvenes no es prioridad para el gobierno. En 2013, el 70% de las escuelas presentaba falencias, un porcentaje preocupante que para 2015 se redujo a un 40%. En la actualidad, con la llegada del COVID-19 al país en marzo de 2020, la crisis agravó y para noviembre del mismo año, con el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA, empeoró, pues las instalaciones pasaron de deficientes a ser ruinas tras la destrucción. En varias localidades, las instituciones prácticamente desaparecieron y los docentes, quienes por amor a sus alumnos y pese a la pandemia, buscaron alternativas a una escuela bajo los árboles o en sus propios hogares. Sin tomar en cuenta lo anterior, desde febrero de 2021 se está anunciando un retorno a clases semipresenciales en instalaciones deficientes, sin acceso a agua potable y sin inmunización contra el letal virus. En algunos municipios esto ya se llevó a cabo. El gobierno anunció en enero la inversión de 1.000 millones para la reconstrucción de múltiples escuelas. Sin embargo, en marzo todavía no se reparaban las 500 instituciones destruidas por las tormentas. Esto, según denunciaron diarios a nivel nacional. Con el espectáculo de la donación de tablets e internet, que hoy por hoy está siendo investigada por las autoridades del Ministerio Público, los funcionarios pretendieron desviar la atención de la precariedad en las escuelas. Para este mes, la Secretaría anuncia la reconstrucción de 1.120 centros educativos y de los 1.000 millones prometidos en enero no se tiene información alguna. Y cabe destacar que en las 1.353 instituciones que se implementarán los pilotajes, el 19% no tiene acceso a agua potable y el 32% no cuenta con alcantarillado. A nivel nacional, 15 de cada 100 escuelas tiene problemas hidrosanitarios. Alexa Cáceres, Foro UNE TV. Gracias, Alexa, por esa nota, que prácticamente es una radiografía del sistema educativo nacional y es una preocupación que extracámaras nos hacían los docentes en esta triste realidad en la que se tienen que enfrentar. Y me decía el profesor Natanael, queremos retornar a clases. Somos nosotros los docentes los más interesados, pero ¿bajo qué condiciones? Y también el profesor Edwin Hernández decía, ¿cómo definir o tener la certeza de que estos pilotajes se van a hacer en las zonas donde menor incidencia de contagio se da ante cifras que han sido manipuladas? Profesor Natanael. Bueno, sí. Estaba escuchando la participación del doctor y comparto el 100% de la visión que tiene. Tiene muy claro lo que se necesita. Yo creo que todos aquí en este foro tenemos claro lo que se necesita. Parece que los únicos que no tienen claro lo que se necesita son las personas que tienen el poder para tomar las decisiones. Sí me gustaría resaltar una vez más que somos los docentes los más interesados en retornar a clase de forma presencial porque nosotros somos los que más sabemos todo lo que se está perdiendo en esta pandemia. Ahora, ¿bajo qué condiciones vamos a volver? ¿A quién le creemos esas cifras que se dice que en lugares de menos incidencia, si sabemos que las cifras a veces se ocultan, como están acostumbrados, ¿verdad?, a manipular datos? Ahora, la inoculación de los 71 docentes es algo que debemos exigir desde el gremio. Está en nuestro derecho exigirlo porque necesitamos que el sector educativo esté inoculado para emprender seguir desarrollando el sistema educativo. Es algo que tenemos que seguir exigiendo. Es tanto el deseo que tenemos los docentes de regresar a clases que ya hay docentes que a pesar de que SINAJER
no les ha dado autorización, han estado dando clases de forma clandestina, por así decirlo. Y nuestro gremio ha perdido docentes que han muerto por culpa de esta enfermedad. Docentes que penosamente han muerto por la incapacidad que ha tenido el Estado para generar las condiciones idóneas para un retorno a clases de forma presencial. Es tanto el amor que los docentes le tienen al sistema educativo que muchos de nuestros compañeros han sacrificado su vida. Entonces yo creo que es justo que se nos escuche a los docentes de qué necesitamos para retornar a clases. Yo creo que el reclamo debe ser uno solo, pedirle a los entes del Estado que inviertan en educación y que nos garanticen un retorno con las mínimas condiciones para tener un retorno pues a clases presenciales. Ha hecho falta ser más crítico por parte del gremio magisterial, profesor Edwin, en el sentido que decía el doctor Brian, que hay que ser más exigente, así como a ellos les abrieron los triajes, que prácticamente ya se los están cerrando nuevamente, doctor. ¿Qué ha faltado en la dirigencia magisterial para generar más fuerza y presión al gobierno para que puedan inocularse a los docentes? Lo que ha faltado es unidad de criterio y unidad en la lucha, porque habemos un sector del magisterio que estamos confrontando directamente al gobierno a diario, que somos la piedra en el zapato y que estamos exigiendo situaciones por el cambio en la estructura educativa. Pero no todos coincidimos en la forma de lucha. Unos colegios magisteriales han asumido una forma de lucha diferente a la que otros manejamos. Voy a hablar de mi colegio porque es lo que me toca. Nosotros sí hemos estado permanentemente en la calle, permanentemente en la lucha, permanentemente en los medios, denunciando las falencias y las necesidades que hay en el sistema educativo nacional. Sí se torna necesario crear una estructura de lucha, pero esta ya va más allá de solo el gremio magisterial. Yo creo que la lucha en general es contra el modelo, contra el sistema y contra la narcodictadura. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que hagamos una lucha por situaciones educativas cuando entonces nos descuidan la cuestión de salud y nos descuidan la cuestión laboral y nos van descuidando poco a poco la atención de todos, que al final, si los profesores empezamos una lucha por lo nuestro, entonces estamos siendo egoístas con el resto de la población que tiene sus exigencias. Yo creo que en este proceso se debe ser consciente de la plataforma de lucha que está planteando la Convergencia contra el Continuismo, que es una lucha general en todo el sentido y una exigencia sobre todas las situaciones que se dan. Vamos a luchar contra las sedes, por mejor atención en salud, por mejor atención en educación, por salarios justos, por atención general a toda la población y que no se den estas pequeñas islas como la que usted, licenciada, ha estado planteando. ¿Cómo es posible que premien la actividad cantinera, porque eso es la actividad cantinera, en vez de la actividad educativa? Prefieren tener, y ellos tienen todo el derecho del mundo, hay que reconocerlo también, quieren tener inoculados a los que atienden los bares, especialmente en las zonas turísticas, y descuidar al docente, al padre de familia y al alumno. Por eso, y en eso lo planteó el doctor, por eso nosotros hemos venido exigiendo que la inoculación debe de ser general a toda la población. ¿Por qué? Porque entonces nos van a vacunar a los profesores y van a decir que somos casta privilegiada. Y que por qué los profesores sí y nosotros no. Mire, ese es el problema de la docencia en Honduras, que todo lo malo se lo quieren echar. Entonces, nosotros decimos, no somos casta privilegiada, por eso lo más correcto es vacunemos a toda la población. Pero para vacunar a toda la población se necesitan procesos honrados, conscientes y sobre todo sensibilidad social. Pero ¿cómo le vamos a pedir sensibilidad social a un gobierno como el nuestro o a un régimen como el nuestro? Entonces, es difícil. Entonces, todo el contexto nos vamos a quedar con un poquito. Aunque sea entonces, inoculemos al sector docente porque
la mejor pedagogía es la pedagogía social. Es en aquella en la que compartimos los seres humanos, los actores del hecho educativo, en los espacios para la situación educativa. Y no solamente, pues mire, esto va a ser lamentable, ya lo hemos dicho, no hay mucha repetición en esto, pero sí, debemos de regresar al aula de clases, pero con las condiciones necesarias, que reparen los centros educativos, que por lo menos, mire, solo el 8% de centros educativos tienen en conjunto aguas grises y agua potable, solo el 8%. Entonces, ¿cómo estamos hablando de regresar al aula de clases con medidas de salubridad acordes a lo que necesita el sistema educativo? Bueno, y en realidad, en cuanto a la situación de la pandemia en nuestro país, se ha hablado mucho de que la población hondureña no es tanto el temor que tiene a la pandemia, sino en la forma en cómo se está enfrentando a la misma y quiénes la están enfrentando, y que prácticamente no han tomado las decisiones correctas en el tiempo prudente cuando se debió evitar todo lo que hoy tenemos, doctor. A tal punto que han sido muchas las denuncias que se ha dado por parte del Colegio Médico de la persona que han colocado como titular en la Secretaría de Salud, que dicho sea de paso es pedagoga, pero no ha sido solidaria con los maestros y tampoco pareciera que existe la claridad de la importancia de inocular como una prioridad a los maestros. Así como unos años atrás se vio esa unidad y partiendo el hilo de la conversación y la exposición del profesor Edwin Hernández, se pueden llegar a estrategias, acuerdos entre salud y educación, entre el Colegio Médico de Honduras, entre los médicos y los docentes de nuestro país, con el ánimo de dar una respuesta inmediata para poder salvar la educación en Honduras, doctor. Totalmente. Esta estrategia del retorno progresivo a clases debe de tener un liderazgo ciudadano, en el sentido de que ya no nos van a engañar y ya la poca confianza que tiene este régimen no va a pasar si lo seguimos esperando. Dijeron, como les mencionaba, en agosto, después en enero, después en marzo, después en junio. Porque además de la falta de capacidades, es que están totalmente fraccionados. Educación dice una cosa, SINAGER dice la otra, Secretaría de Salud dice otra. Entonces creo que aquí sí vamos a tener que tomar las riendas y el liderazgo, así como el ejemplo que le ponía en las diferentes comunidades, que las comunidades que han tenido más éxito en los municipios de combate contra la pandemia ha sido por esa organización local. Y el magisterio, yo estoy seguro que en cada municipio, en cada aldea, tiene ahí un liderazgo, porque las y los docentes son considerados liderazgos fuertes dentro de las comunidades, tienen una voz que la gente confía. Entonces creo que por ahí tiene que ir la estrategia hacia esa organización de abajo hacia arriba, porque ya no podemos seguir esperándoles. Y no solo es la Secretaría de Salud, porque no podemos olvidar que quien está de ministro de Educación era el que matriculaba pericos en algún tiempo y no tiene nada que ver con el campo. Y es muy importante lo que decía el profesor que está ahí, que hay maestros símbolos, porque yo también he conocido, a mí me toca andar mucho en comunidades, de muchos docentes que se han fajado y tienen actividades presenciales clandestinas, así como te comentaba, y es otra de las estrategias que se puede utilizar, porque hoy por hoy, digamos, en gracias a Dios, 80% de los niños han desertado de las escuelas, y puede que esos niños nunca vuelvan otra vez a pisar un aula de clases, porque ya cuando empezaron a trabajar, empezaron otras dinámicas familiares y culturales, es muy difícil. Bueno, momento de hacer una ligera separación. Al retorno de la pausa conocemos conclusiones, mensajes y también un testimonio grande, con el ánimo de que en esta lucha por querer salvar la educación no es algo que compete exclusivamente a los maestros. También se trata de integrar a los padres de familia, a toda la sociedad entera, porque esto definitivamente está causando y generando un daño irreversible a nuestro país.
Imagínense que si no... Una vez que aprendes, es muy fácil. Y aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Dando con Silva. Vamos dejando huella en cada rincón de Honduras. Acercamos el medio a la población para que pueda expresarse libremente, sin importar el lugar. Espontáneo, real, humano. Porque usted se manifiesta en las calles. Caminando con Silva, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. En UNETV. Retorno a las aulas de los alumnos en distintos niveles en nuestro país, tanto en la educación primaria, secundaria como la superior, es una prioridad, es algo a lo que todos le debemos apostar y que debemos de mantenerlo y elevarlo a un tema de discusión de interés nacional y abrir los espacios suficientes para poder salvar el sistema educativo nacional ante tanta adversidad de la pandemia mismo. Estamos llegando al momento de las conclusiones y es así como le damos la palabra al padre de familia José Armando Girón, que nos ha compartido con nosotros parte de su testimonio, lo difícil que ha sido como padre poder enfrentar esta situación en las condiciones económicas y adversas que enfrenta. Y en ese sentido, José Armando, un mensaje puntual al régimen con el ánimo de que sienta ese sentimiento, valga la redundancia, de los padres de familia representados por ustedes esta mañana en nuestro foro, para que considere y haga las valoraciones pertinentes para una respuesta inmediata de la situación que enfrentan muchos padres de familia a nivel nacional. Ok, muy bien, me gustaba la participación de los docentes. Felicitarles a los maestros que están aquí porque yo veo el interés, tanto como mi persona, decirles que por favor ya no jueguen con la necesidad de nuestros niños. Ya no es tiempo de que veamos prioridades en otras cosas y no en la educación ni en la salud de nuestras criaturas, porque no veo lógica que le den prioridad a cosas innecesarias. Como padre, me hace conmover mi necesidad porque no es tiempo de que estemos jugando con la educación. Hay maestros, calidad, pero lo que no hay es un interés hacia los docentes y hacia los niños de este país, que no se está haciendo la mejor
el mejor trabajo que se necesita para que se le dé una educación de calidad a los niños. Entonces, ¿qué? Por favor, señores autoridades, personas encargadas de dar fe y legalidad de esta educación que estamos viviendo en este país, de esta pandemia. Yo sé que ustedes no son culpa de lo que estamos viviendo, pero por favor, no juguemos con la dignidad de un niño, ni con la dignidad de un docente, ni con la dignidad de un padre de familia. Porque vemos tanta injusticia, vemos tanta necesidad y como que nuestras autoridades se hacen de la vista gorda. Y no es tiempo de que estemos jugando al gato y al ratón, es tiempo de que nos enfoquemos en la situación que estamos viviendo y que le demos una salida y le demos una respuesta, no a mí, porque ya no estamos en el momento en quién creer y en quién confiar, porque la confianza se está muriendo. Entonces, ayudemos, por favor. No solo voy a hablar en mi cuenta personal, en la población en general. Estamos atravesando una situación difícil, pero los niños necesitan ir a clases, necesitamos de que haya ese enlace de maestros hacia padres y hacia alumnos. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengamos jóvenes con futuro y con éxito, porque los valores se están perdiendo. Nosotros como padres no tenemos el potencial como el maestro está capacitado para impartir sus clases en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros se está perdiendo ese gran valor, esos grandes privilegios que los maestros tienen esas ansias de compartir hacia nuestros hijos. Nosotros vemos que en vez de mejorar, esto se está empeorando cada día, licenciada. Bueno, muchas gracias por su participación, José Armando. Sabemos de las condiciones en las que está viviendo usted y su familia y agradecemos sobremanera ese gran esfuerzo que ha hecho por llegar a nuestras instalaciones. Profesor Levy, escuchamos sus consideraciones. Me gustaría, en primer lugar, felicitarlo por su condición de padre de familia. Mencionaba que es padre y madre de sus dos hijos y felicitarlo, pues yo sé que hay muchos padres de familia, al igual que él, que les toca muy difícil en esta situación en la que nos encontramos. Yo tengo padres de familia que me llaman a veces a las 10 de la noche. Profesor, fíjese que vengo llegando de mi trabajo ahorita y yo dando el celular con el que el niño envía la tarea. ¿Será que me da chance ahorita de hacerlo en la noche? Nosotros somos conscientes de la situación que están pasando los padres de familia. También me gustaría felicitar a los docentes porque el binomio padre-docente es el que ha sostenido este sistema educativo. Por esas ganas que tenemos nosotros de educar a nuestra población y las ganas que tienen los padres pues, de educar a sus hijos. Nosotros desde el punto de vista de docentes vamos a seguir para adelante, vamos a seguir esforzándonos, pero el llamado reiterativo a las autoridades, por favor, inviertan en educación, inviertan de forma real, vayan a los centros educativos, asegúrense que tengan agua potable, vayan e inviertan en plataformas digitales para que así podamos subir información de forma gratuita y que los estudiantes tengan acceso a esa información. Inviertan, demuestren que en verdad tienen un deseo de educar a esta población, pero no sigan mintiendo. No sigan mintiendo porque una cosa es lo que se dice, una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad que estamos viviendo los docentes día a día en cada uno de nuestros centros educativos. Por favor, inviertan en educación. Los docentes queremos retornar a clases de forma presencial o semipresencial, pero necesitamos que nos den garantías de que vamos a regresar con las condiciones mínimas necesarias. Gracias, profesor. Edwin, sus valoraciones, sus conclusiones. Sí, el hecho de tener a José Armando acá, ¿verdad? Es el reflejo, y lo que expresa José Armando, es el reflejo de los actores del hecho educativo en general, de los hipotes, de las hipotas, de las mamás, de los papás, de las profesoras y los profesores, porque es la realidad que estamos viviendo. Y José Armando vive
en la zona urbano marginal. ¿Se puede usted imaginar cuál es la situación de los compañeros que viven en mayor marginabilidad en el país, los que viven en el sector rural y que no tienen? Porque aquí, por la presión que hacemos en el casco urbano, hay una mediana atención, ya sea de la alcaldía, de alguien, porque no se refleje tanta oscuridad en la infraestructura básica. Y el problema que vive José Armando es el problema que viven el 68% de la comunidad educativa. No hay conectividad, y puede haber conectividad porque es privada, pero no hay aparato inteligente. Entonces, entre la falta de conectividad y aparato inteligente, entonces se ha dado el fenómeno de la exclusión escolar. Miren, aquí no manejamos bien los términos, aquí se ha hablado de deserción escolar. A esta fecha, ningún niño ni ninguna niña ha desertado del sistema educativo nacional. Los ha excluido el modelo neoliberal, los ha sacado el régimen. Estas hipótesis quisieran estar en el proceso educativo, pero no tienen las condiciones. Por lo tanto, lo que debe de existir es que el gobierno de la República, el régimen, la narcodictadura debería devolver sus ojos definitivamente a los procesos educativos nacionales para que de esa forma se lleve la situación educativa del país de la mejor manera. Yo creo que el fracaso en educación es precisamente la falta de atención de parte de las autoridades del gobierno. Muchas gracias al profesor Edwin Hernández, y concluimos con la opinión del doctor Brian Erazo. Le escuchamos, doctor. Hasta el momento, las distintas autoridades de este gobierno lamentable, ya 18 meses después de la pandemia, no han tomado cartas en el asunto. Ya no se puede seguir esperando más, es necesario que la población siga presionando a todos los niveles, sigamos teniendo una movilización más constante, porque hay que tener también esa autocrítica, que a pesar de que han habido convocatorias, ya cuando se ocupa esa unidad de los distintos sectores, no ha sido lo más granítica hasta el momento, pero hay que seguir haciendo un llamado de alerta total con este tema educativo en el marco de la pandemia, y si es necesario tener que hacer un llamado a movilización nacional, va a haber que hacerlo, porque es una situación ya crítica que rebasó de las manos, y esa niñez ya está teniendo también efectos que no les vamos a poder devolver, a pesar de que pasen muchos años y tengamos otro tipo de recursos. Y termino diciendo dos banderas que levantaron en Sudamérica, dos países cuando estaban haciendo esta lucha por el retorno progresivo a clases. Decían: sin salud no hay presente, sin educación no hay futuro. Ya no es el cuándo, sino el cómo. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas por su participación esta mañana, y definitivamente tenemos que recuperar, si es que se puede, todo este tiempo perdido en el sistema educativo nacional. En muchos países del mundo, tal como iniciamos nuestro programa esta mañana, no han perdido clases y se han desarrollado las estrategias oportunas de tal forma de que pudiesen estar yendo los alumnos 15 días a clases y 15 días de encierro en sus casas. Hay que buscar los espacios como este para poder elevar la preocupación, que no solo es de los docentes, también de los padres y también de diversos sectores sociales del país, con el ánimo de poder construir futuro en nuestra niñez y en nuestros jóvenes. Pero también es importante ir más allá y poder tener ese contacto con esa mesa multisectorial que tampoco ha sido capaz de dar respuestas contundentes para poder enfrentar esta pandemia. Siempre es un gusto compartir las mañanas, este espacio de debate con temas de interés nacional con cada uno de ustedes. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. César Silva, desde las principales calles, avenidas de la capital,
conversando con el pueblo hondureño.